Cuanto más nodos tiene una malla, más costoso es resolver el problema porque va a haber más ecuaciones de las cuales hay que calcular los coeficientes y además resolver el sistema con más ecuaciones. Por lo tanto, conviene que la malla tenga pocos nodos y sea relativamente gruesa donde sea posible y más fina donde sea necesario. Eh, entonces hay que usar una malla relativamente fina en las regiones solo en las regiones donde se espera un autogradiente de formación o tensión, que son las que se ilustran acá en esta figura. Por ejemplo, cerca de esquinas entrantes o refilados entrantes de radio pequeño, cerca de cargas o reacciones concentradas puntuales, grietas, cortes, y también alrededor de cambios bruscos de espesor, cambios de propiedades de material o cambios de área de sección transversal. Al hacer una simulación por el método de elementos finitos hay que verificar que la solución sea lo suficientemente precisa. En general se considera razonable una precisión del 5% en las tensiones. Es bastante difícil conseguir más precisión que eso. Para ello, para verificar esta precisión, lo que se hace es refinar la malla y verificar que la convergencia, viendo que la aproximación no cambie significativamente de una malla a la siguiente. Ya vimos que la convergencia del error en el método de elementos finitos con la finura de la malla es de orden K más 1 para la variable y de orden K para el gradiente, siendo K el grado de interpolación que se está usando. Por ejemplo, si se usa elemento cuadrático sería de orden 2 para los desplazamientos y de orden 1 para las tensiones. Pero para que todo esto sea cierto, se tiene que cumplir ciertos requisitos de convergencia que vamos a ver a continuación. El primer requisito es la llamada condición de continuidad. La aproximación de las variables de estado tiene que ser continua en el interior de cada elemento. Cuando se usan elementos isoparamétricos, esa condición se cumple, porque las aproximaciones, las variables de estado se interpolan con polinomios que son continuos. La segunda condición es la condición de derivabilidad, que pide que la aproximación polinómica sea derivable por lo menos hasta el orden de las derivadas que aparecen en las integrales del problema. Si estamos hablando de un problema de Poisson, en su forma débil, esto implica que las funciones tienen que tener derivadas primeras, que son las derivadas que aparecen en la forma débil. Basta con que tenga entonces derivada primera. Por ejemplo, las aproximaciones lineales a trozos dentro de los elementos son derivables, ¿sí? Acá no importa el pasaje de un elemento a otro, sino el interior de los elementos lo que se está pidiendo. El tercer requisito es la condición de integrabilidad, que pide que las funciones de forma tienen que ser tales que los integrandos que aparecen en las integrales sean integrables. Como las integrales aparecen derivadas, llamémosle de orden m, para que sean integrables, las funciones tienen que tener continuidad de clase m-1. O sea, la derivada anterior, digamos, a la que aparece en las integrales tendría que ser continua. En el caso del problema de Poisson, esto implica que las derivadas primeras de las funciones de forma tienen que ser integrables. Y para eso alcanza con que la interpolante sea continua. Si se usan elementos isoparamétricos, esta condición se cumple. Acá se muestra como ejemplo una función continua, aunque no derivable, o sea, con derivada discontinua, pero es integrable esa derivada. Otra condición es la condición de sólido rígido, que dice que si el elemento se mueve como un sólido rígido, es decir, o un desplazamiento o una rotación, pero sin deformaciones internas, las tensiones dentro del elemento tienen que resultar exactamente nulas. Esta condición se satisface siempre que la suma de las funciones de forma dé 1 en todo el interior del elemento.
Esta condición se cumple para todos los tipos de elementos usuales que aparecen en los programas de elementos finitos. Otra condición es la condición de gradiente constante, que como a medida que la malla se refina, las condiciones dentro del elemento se aproximan a las de gradiente constante, entonces todo elemento debería reproducir exactamente la condición de gradiente constante. Esto se verifica, se usa para verificarlo la prueba de la parcela que vamos a ver a continuación. La prueba de la parcela también se llama patch test en inglés, y usualmente se usa una solución exacta lineal, o sea de tensión constante, para verificar lo que vimos anteriormente, que es que se cumpla la condición de gradiente constante. Lo que se hace es tomar un conjunto de elementos que se llama parcela con por lo menos un nodo interior, y se le aplica a los nodos del contorno los valores prescritos de las variables que correspondan a una solución exacta conocida. La prueba se va a satisfacer si la solución calculada de elementos finitos en estas condiciones coincide con la solución exacta conocida para las variables y sus gradientes en el interior de la parcela, o sea, en los nodos interiores. Por supuesto, los nodos de la frontera van a cumplir porque se les dio los valores prescriptos iguales a los de la solución. Además de los requisitos de las condiciones de convergencia que son necesarios para que converja la solución a la exacta cuando refinamos, hay otros requisitos recomendables para que la aproximación sea aceptable, porque permiten tener una buena velocidad de convergencia. El primero es la condición de compatibilidad. La condición pide que la aproximación, o sea, las variables de estado, sean continuas entre los elementos. O sea, que no existan saltos en los valores de la variable a lo largo de las caras de los elementos 3D, en las caras que pasan de un elemento a otro, ¿verdad? Los lados de elementos de dos dimensiones compartidos entre elementos, o los nodos comunes en elementos de una dimensión. Estas condiciones se van a satisfacer si no se cometieron los errores de conexión que ya vimos. La segunda condición es la condición de invarianza, que pide que la solución obtenida con un determinado elemento no cambia al cambiar la orientación del mismo. O sea, si cambiamos el orden, digamos, de numeración de los nodos, ¿sí? O sea, si giramos el elemento y lo consideramos en la misma posición pero girado, tiene que tener la misma solución. La invariancia se garantiza si las funciones de forma son de polinomio completo. Por eso es que además se busca la simetría en los nodos y los puntos de integración, de modo que cuando uno gira, digamos, el elemento, se mantienen los mismos nodos, no se puede distinguir, digamos, un elemento del elemento rotado 90 grados o 180 grados, porque los nodos tienen, y los puntos de integración tienen simetría. Si bien dijimos, bueno, que si es un polinomio completo, las funciones de forma son polinomio completo, muchos elementos isoparamétricos no son polinomios completos, pero igual, dada la simetría, cumplen la condición de invarianza. Otra condición recomendable es, bueno, la del polinomio completo, porque la exactitud de la aproximación depende del mayor grado completo de las funciones de forma. Lo ideal sería que fueran polinomios completos, porque los términos adicionales que no completen otro grado, pero sí estén,
introducen variables pero no contribuyen a mejorar la aproximación del elemento. Cuando esto no es factible, como pasa muchas veces, lo que se trata es de minimizar la cantidad de términos adicionales a los del polinomio completo. Por ejemplo, los elementos triángulos y tetraedros son de grado completo siempre. Pero los cuadriláteros y los hexaedros lagrangianos no son de grado completo. Tienen una cantidad de términos de un grado superior al completo, pero que no completan el siguiente grado. Los serendípitos tampoco son de grado completo, pero como tienen menos nodos, porque se eliminan los nodos internos y los nodos que no se comparten con otros elementos, esto disminuye la cantidad de variables sin sacrificar precisión, porque el grado completo no cambia. Lo que cambia es que tienen menos términos adicionales. La propiedad de convergencia nos permite asegurar que la solución aproximada va a ser válida, o sea que refinando vamos a aproximarnos a la solución exacta. Ahora hay varios tipos de refinamiento. Primero es el refinamiento P, que se basa en el uso de funciones polinomiales de alto grado. O sea, ir aumentando el grado del polinomio, de los polinomios interpoladores, pasando de funciones lineales a cuadráticas, cúbicas, etc. Entonces, en este tipo de refinamiento no se aumenta la cantidad de elementos, pero sí se aumenta la cantidad de grados de libertad del problema, porque aumenta la cantidad de nodos en el elemento. Cuanto más grado, más nodos va a tener el elemento. Y por supuesto aumenta también el grado de las funciones de forma. El otro refinamiento, otra forma de refinamiento es el llamado refinamiento H, que se basa en aumentar la cantidad de elementos en los que se divide el dominio. En este caso, entonces, por lo general se usan elementos de bajo orden, lineales, por ejemplo, o cuadráticos, que solo, bueno, los lineales solamente requieren nodos en los vértices de cada elemento, los cuadráticos en la mitad de los lados también. La cantidad de grado de libertad, en este caso, se asocia a una mayor cantidad de elementos en la malla, o sea, al refinar se va aumentando la cantidad de elementos y esto es lo que aumenta la cantidad de nodos y de grados de libertad. Y finalmente tenemos el refinamiento pH, en el cual lo que se hace es combinar el refinamiento P y el H, o sea, aumentar la cantidad de elementos y el grado. La tendencia actual, sin embargo, es utilizar elementos de orden medio, cuadráticos, no seguir aumentando mucho más. Y en malla donde se refina mediante el incremento, mediante el aumento de la cantidad de elementos, o sea, usar elementos del segundo grado, por ejemplo, y hacer un refinamiento H. Fíjense que en el caso del refinamiento P está limitado al máximo grado que uno tenga programado en los elementos. Más de ahí ya no puede, si no tiene elementos de más de grado, no sé, de grado 6, no puede aumentar más el grado que hasta ese. En cambio, el refinamiento H no tiene esa limitación, porque uno tiene programados, por ejemplo, elementos de primer, segundo, tercer grado, y los que use, aumentar la cantidad siempre puede aumentar la cantidad achicando los elementos. Vamos a ver el tema de autoadaptación. Algunos programas comerciales son autoadaptables. O sea que estiman el error de una selección de elementos finitos y refinan la malla en función de la estimación del error en cada región del problema. Y luego repiten automáticamente esto hasta que se cumple cierto criterio de convergencia. Acá abajo se ve un ejemplo de una malla inicial que una vez resuelto se estima el error en cada región y se genera una nueva malla más fina en las zonas donde se estimó error alto y más gruesa en donde se estimó error bajo.
se vuelve a resolver y a estimar los errores y se vuelve a generar una nueva malla. Acá se ven tres etapas entonces de este cálculo con autoadaptación.